estamos aquí de vuelta con Noticias 50-50. Hoy estamos hablando de los astros. Hoy estamos hablando de si es importante tomar en cuenta lo que dicen para nuestras decisiones en el 2016. ¿Tú vas a consultarle a los astros? Me gustaría intentar, me gustaría ver qué tan cierto es todo esto o qué relación tiene. ¿Qué tan acertado puede resultar? Exacto. Muy bien. Bueno, señores, pues vamos a darle la bienvenida de una vez a nuestros valiosos invitados que nos acompañan hoy. Les adelanto que va a ser un programa de lujo, no solamente con toda la información que ya le adelantamos, sino también porque están con nosotros el señor Juan Jiménez Coll, quien es súper conocedor de todo esto, vidente y tarotista, por supuesto, y que conoce mucho de los astros y de todo esto que hemos estado hablando. Y por supuesto, la contraparte del día de hoy es nuestro pastor, invitado siempre especial y de lujo para nosotros aquí en Noticias 50-50, el pastor Víctor Medina. Bienvenido. Un placer estar aquí, un gusto de lujo, ¿verdad? Ya cerrando este año y es un gusto compartir este espacio. Yo creo que Juan y yo hemos pasado por todos los programas de televisión, todas las diversos temas. ¿Por qué? Porque cantidades de debates, sí, debates, predicciones en las que te has equivocado. Te voy a recordar algunas cuando estábamos Pero Víctor, el pastor no dijo fácil. No, pero él está en el 5%. Pero eso, yo acierto en el 95%, pero él me va a recordar el 5%. En la disputa. Pero la verdad es que es un placer. Yo pienso que es un gusto estar aquí y tener una audiencia tan selecta que sigue este espacio. Ustedes, aunque te equivoques con Deuteronomio, yo pienso que la gente tiene que ser gentil porque es un nombre un poco complejo. Sí, es así. Bastante. Miren, ¿qué tan la ciencia también se preocupa mucho por tener estos estudios, estos conocimientos a la mano y tener datos científicos sobre esto? ¿Qué tan cercanía tienen ustedes o qué tan curiosa ha sido la ciencia con respecto a este tema de los astros? Fíjate, yo creo que con este tema de la astrología a veces es un poco injusto porque todos nos equivocamos. La ciencia se equivoca también. Sí, claro. Sí. Se equivocan las religiones, todos nos equivocamos. Y yo creo que entraríamos en soberbia si no lo admitimos así. A mucha gente a veces me pregunta, ¿qué garantía tú me das de tu trabajo? Y yo le digo la misma que te da el médico. Si te mueres, claro, la operación fue un éxito, pero te moriste, ¿verdad? Sí. Entonces, ¿qué hizo ese médico con su sabiduría, con su conocimiento, con su amor, con su responsabilidad, todo el esfuerzo de que fuera un éxito lo que estuviese sucediendo en ese quirófano? Entonces, lo mismo hacemos también en la orientación espiritual. Por ejemplo, yo utilizo mucho más que la astrología, la clarividencia, la evidencia, no la adivinación, como siempre le digo a las personas que consulto, sino la orientación espiritual en base, claro, al signo zodiacal, en base a lo que nos digan las cartas, en base a lo que yo perciba de esa persona. Tenemos todos intuición, percepción extrasensorial, unos menos, otros más. Son dones que o nos los dio Dios o nacemos con ellos. Tenemos cualidades, así como cuando abrimos los ojos, también hay los ojos de la intuición, de la percepción. Entonces, todas esas herramientas las utilizo en mi consulta para dar una orientación, inclusive a empresas donde, por ejemplo, hay personas que quieren ver cómo armonizan un departamento y lo armonizan de acuerdo al signo zodiacal. Hay signos zodiacales que chocan mucho. Lo mismo pasa en las parejas. Hay signos que son más compatibles, hay signos que son menos compatibles. Sin embargo, yo siempre digo que el amor está por encima incluso de la misma astrología, porque conozco de muchísimas parejas que son totalmente incompatibles astrológicamente. Sin embargo, son parejas felices y se llevan bien. Y lo contrario, parejas que son compatibles astrológicamente y sin embargo no tienen matrimonios exitosos. O sea que tenemos que tener un juicio crítico aún de las cosas en las cuales creemos para poder lograr ser lo más efectivo posible a la hora de una orientación. Pastor Víctor, yo me imagino que tú estás totalmente en contra de la práctica de, por ejemplo, de leer tu signo zodiacal todos los meses, de creer en esas cosas, de practicar ciertas cosas. Claro, no solo desde el punto de la teología bíblica, es decir, leímos Deuteronomio 18, está el capítulo 17, desde los versos 2 al 5, el Nuevo Testamento, también Hechos capítulo 16, es muy clara la teología bíblica al respecto. Ahora, la pregunta que hace Jochi, ¿verdad? Sí. Sobre cómo la ciencia concibe esto. Y es interesante porque la astronomía, que es la parte científica del estudio de los fenómenos de los astros, ¿verdad? Del espacio sideral, estas cosas, la astronomía ha jugado un papel fundamental. Tú tomas el concepto astrológico de antes del siglo XVI, parte de esta idea,
que hasta la época de Galileo, en el siglo XVII específicamente, se pensaba que la Tierra era el centro del universo. Todo eso cambia, viene el telescopio, vienen planetas nuevos. Por ejemplo, en el siglo XVIII, XIX y XX se descubre Neptuno, se descubre Plutón, se descubre Urano. Pero no solo esto afecta abrumadoramente todo el concepto astrológico porque era más mítico. Si tú te vas a las civilizaciones antiguas, tu pregunta fue histórica, ¿verdad? Sí. Te vas a las civilizaciones antiguas y tienes el concepto de Egipto, el concepto de los caldeos, el concepto de los chinos, el concepto de los griegos. De hecho, la idea de la osa mayor y la osa menor. La osa mayor fue una esposa, un amante más bien de Zeus, la joven Calisto, y bueno, no me da tiempo para hacer toda la historia. Pero lo que estamos hablando es de gran contenido mitológico detrás de todas estas cosas en las cuales la gente deposita. Para que tengas una idea científica, el 0.01% de los 0.01% de los astros que se utilizan en el signo zodiacal son los que realmente existen hoy en día descubiertos. Y algo que complica, para puntualizar esto, más la ecuación para gente pensante y racional, es el tema de la teoría propuesta por un sacerdote católico llamado, el que propuso, la teoría del Big Bang, ¿verdad? Tienes ahí la teoría del Big Bang, la teoría de que el universo vive en constante expansión. Y se vive expandiendo. Hoy en día hay cientos de millones de galaxias que no se conocían. Tienes cantidades de planetas. Y no solo tomamos a este sacerdote católico del siglo XIX, tomemos también a Edwin Hubble, tomemos también a Stephen Hawking. Tomemos también a Albert Einstein con la teoría de la relatividad. Es decir, tu respuesta es que la ciencia abrumadoramente descarta todo concepto astrológico que se pueda decir del horóscopo o el estudio telescópico de la hora. Pero ahora, perdóname, Jochi, pero porque no quiero perder el hilo de lo que tú estás diciendo y quiero que en esta respuesta me participen los dos. Está comprobado que muchas culturas anteriores a las nuestras se llevaban de la luz del día y del movimiento de la luna y del sol para las siembras y para muchísimas cosas. Eso está comprobado, en eso estamos de acuerdo, ¿verdad? Si eso tenía algún efecto en las siembras y en algunas cosas de la naturaleza, ¿no podría eso tener algún efecto en los seres humanos? Mi respuesta es cardinalmente no, porque, o sea, cuando tú vas, y esto quizás un biólogo te lo puedes responder con más capacidad científica, pero aquí los campesinos, o sea, la gente rural todavía mantiene claramente la idea de si tú siembras un palo en luna nueva. Mi papá, que puede venir aquí a hacer un programa de 3 horas de eso. De ese tipo de efectos. De hecho, las civilizaciones antiguas lo que utilizaban eran las fases lunares para este tipo de cosas y también para la astrología. Es decir, habían dos componentes, pero cabe destacar que el calendario como tal, tú tienes diferentes calendarios, ¿verdad? Pero el calendario como tal viene a ser un instrumento de manejo cotidiano en la época de la Revolución Industrial. Es decir, desde el siglo XVIII, XIX, XX es que el ser humano comienza a accesar. Pero tú partes de la idea de los meses que nosotros tenemos y son pertinentes al calendario juliano. O sea, tú tienes todas las deidades romanas y los dioses romanos y los días, lunes, la diosa Luna, martes, Mercurio. Tú tienes todo un concepto de cábala y de mitología en lo que se aplica diariamente. Cuando tú hablas de sembrar algo, tú estás hablando de algo que es causa y efecto. Tú lo puedes demostrar científicamente y biológicamente. Cuando tú hablas de horóscopo, tú estás hablando de algo al azar que no tiene razón científica ni razón de ser explícitamente. Ok, Juan, ¿qué tú piensas acerca de eso? No somos entidades aisladas. Todo definitivamente nos influye. Está demostrado que la luna en sus fases, por ejemplo, la luna llena, se ha demostrado estadísticamente en Estados Unidos, que llevan estadísticas de esto, que los periodos de violencia, los crímenes, los pleitos, si tú quieres tener un pleito divino, lo hagas en luna llena. O sea, se aumenta la violencia, las pasiones, se exacerban. Así como suben las mareas y bajan, así también nosotros, por ejemplo, hablamos de que el cuerpo emocional de las personas está regido por la luna y los humores del cuerpo, que no solamente todos los líquidos que tenemos, no solamente la sangre, no todos los líquidos que tenemos. Entonces hay una influencia lunar, hay una influencia hasta del vecino negativo o positivo que tú tengas al lado, te influye.
si surgen nuevos astros, claro que sí, surgen nuevos planetas, porque tenemos un planetita chiquitito como un grano de arena en el universo, desde el cual pretendemos decir todo lo que está aconteciendo en el cosmos que no tiene fin. Eso yo creo que es un acto totalmente irracional. Entonces, lo que debemos es circunscribirnos al planeta que tenemos, ver los resultados, ¿no?, de las cosas más inmediatas, de que realmente nos influyen los diferentes estados, los diferentes astros, los diferentes planetas en nuestras decisiones. Ahora, como dicen un viejo refrán, los astros inclinan, pero no obligan. Definitivamente el ser humano, en nuestra capacidad, somos los que tenemos que tomar la rienda de nuestra vida. Ningún ente afuera debería tener el poder, sin embargo tienen la influencia. O sea, no podemos descartar que no, a mí no me influye nada, yo paso por ahí, yo ando con Dios. Bueno, esa es tu creencia, que tú andas con Dios y nada te pasa. Pero dependiendo del grado de creencia, la mente humana tiene un poder específico nuestro. Si vamos, por ejemplo, al caso, tú ahorita mencionabas a Hitler porque consultaba sí, eso. Por ejemplo, si la lista de Schindler, el señor este que salvó muchísimas personas, ¿verdad? No fue Dios que fue a salvar a ese grupo, ¿verdad? Fueron millones de personas que murieron asesinadas y no hubo una mano divina ni poderosa que los salvara, simplemente sucedió. Entonces yo creo mucho en la capacidad humana para hacer el cambio en el mundo, en nuestro poder como humanos de establecer una ley de amor en el planeta, y en ese sentido soy quizás muy diferente a muchos otros astrólogos que conceden, ¿no?, mucho más poder quizás a estas cosas. Yo me voy a una línea de establecer diversas herramientas a la hora de trabajar la consulta espiritual, y también en eso de conceder el poder de mi vida a un ser que está fuera, que si es todopoderoso, pues yo lo dejo hacer su trabajo. Si yo meto mis manos, pues estoy dañando todo lo que el todopoderoso puede hacer. ¿Qué yo sí puedo hacer? Amar, trabajar, respetar. Esa para mí es mi mejor religión, y es la religión que yo creo. Yo creo que si Dios en algún momento ha escrito algún libro, su libro es la vida. Su libro no se detiene. Dios no es un autor tan pobre para ir de la página tal a la página cual y estar encerrado en un libro que lo analizamos, lo estudiamos y decimos cosas. Maravilloso. El que cree en eso, lo respeto. Pero creo en un Dios aún más amplio, más capaz, más como autor infinitamente prolífico, y que está precisamente manifestándose. Cuando usted está viendo que surgen otros planetas, nos llevamos de 7 planetas, bueno, uno se circunscribe en los más cercanos. La Luna definitivamente es el planeta que más nos influye, el satélite, pero tiene más fuerza que un planeta que está tan lejos como Urano o como Plutón, por la cercanía del planeta. Entonces, cada una de esas cosas puede tener hasta más influencia en tu vida, el vecino inmediato, la pareja con la cual tú duermes, que tiene una energía tal, una energía cual, un pensamiento, un actuar, una falta de respeto contigo, un trato amoroso. Todo eso nos influye. Si tú tienes un árbol en el frente de tu casa o no lo tienes, tú también tienes un microclima que tú creas. Se ha comprobado que los lugares oscuros también influyen muchísimo en las personas. Si tú tienes una casa, un departamento, un lugar que es oscuro, vas regularmente a sentirte un poquito más apagado, a sentirte un poquito menos social, te van a dar muchas ganas de estar acostado porque te sientes sientes, como decimos en buen dominicano, una cuajita. Los lugares más donde hay más luz, donde entra más luz, regularmente son más felices, son más contentos. Yo sé, Pastor Víctor, que usted tiene muchísimo que decir y está nervioso, loco por opinar, pero nos tenemos que ir a una pausa. Nos tenemos que ir a una pausa, y luego de la pausa yo te voy a dejar hablar y que tú te desarrolles todo lo que tú quieras.